Si quieren pueden ir abriendo, hermanos, el libro de Proverbios capítulo 29, verso 18. Proverbios 29, verso 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En estos días que estuvimos compartiendo con unos hermanos en una pequeña reunión en Fátima, ahí en Bogotá, el Señor puso en mi corazón una carga que compartí con ellos, y yo sentí que esa carga era muy preciosa como para que quedara en un ambiente tan pequeño. Entonces sentí del Señor poderlo compartir con los hermanos hoy. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la visión. Y bueno, el Señor nos ayude. Yo sentía que cada vez que los hermanos el día de ayer iban compartiendo la palabra, sentía que el mensaje iba como que ellos iban preparando el camino y como que iba a complementar lo que el Señor nos estaba hablando. Entonces es muy bueno saber que el Señor nos tiene en un mismo espíritu y que el Señor nos está dirigiendo a los mismos asuntos. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, la Biblia de las Américas lo traduce así: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. La tercera edición de la versión textual dice: donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Entonces, Salomón nos dice que para que el pueblo no se desenfrene, el pueblo tiene que tener una visión clara, porque cuando el pueblo no tiene una visión del camino y de la voluntad de Dios, el pueblo tiende a desenfrenarse. Mas cuando el pueblo tiene la ley, el conocimiento de Dios, los mandamientos de Dios, el pueblo es bienaventurado. Entonces vamos a hablar de la importancia de la visión, que bueno, vamos a desarrollar en varios pasajes. Si ustedes quieren ir a Hechos capítulo 26, verso 19, el apóstol Pablo, dando testimonio delante de Agripa, vuelve a acuñar esta frase, esta palabra. Él añade algo más, pero es muy importante porque de alguna manera Pablo está resumiendo su vida y su ministerio, y él dice que él fue fiel a algo, y todo lo que él hizo en su vida y en su ministerio lo resume con una palabra, que es una palabra que usa el autor a Proverbios. Dice ahí Hechos 26, verso 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, si el pueblo se desenfrena cuando no tiene visión, el Señor sabía que sus apóstoles, que dejarían el fundamento de la iglesia, ellos deberían tener una visión clara del camino del Señor. Y Pablo resume esa visión como la visión celestial. Ahora, vamos a leer unos pasajes en la epístola a los Hebreos para ver cómo ese aspecto de la visión fue muy importante no solo para los apóstoles, sino aún desde tiempos antiguos. Por ejemplo, ahí en Hebreos 8, versículo 5, la escritura nos habla del ministerio de Moisés. Y como Moisés fue fiel, se nos muestra que ese es el mismo camino que tomó Pablo y que debemos tomar nosotros como creyentes, como hijos de Cristo. Hebreos 8, verso 5, el autor hablando de los sacrificios de la ley, mira lo que él dice, hablando de la ley: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que el ministerio de Moisés correspondía o estaba dirigido a hacer ciertas cosas que él vio en el monte. En el monte él tuvo una visión de las cosas celestiales, y cuando él descendió del monte, todo lo que hizo en el tabernáculo y en los sacrificios estaba basado ¿en qué? En la visión celestial.
Entonces, así como Moisés, nosotros también somos llamados, y no solo como Moisés, también como Pablo, somos llamados a edificar y a participar en los asuntos de Dios, pero bajo una visión, porque cuando no tenemos esa visión, ¿qué pasa? Nos desenfrenamos. Entonces, ahora lea Hebreos 3, verso 5, donde el autor habla del mismo asunto, hablando y resaltando la fidelidad de Moisés. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, esa fidelidad de Moisés a la visión es un asunto que la Escritura dice que él fue fiel, y esa fidelidad Dios la usó para algo que se iba a decir después, especialmente en nuestro tiempo. Pero ahí en el verso 1 nos dice el autor algo muy interesante, que es lo que estamos diciendo. Dicen ahí en el mismo capítulo, verso 1, dice, por tanto, hermanos santos, y mire esta frase, participantes del llamamiento celestial. Entonces, así como Dios involucró a Moisés, le dio una visión y le permitió participar de eso en su generación, y tiempo después de Cristo, viene Pablo, y Pablo también se le concede participar de este llamamiento celestial, a tal punto que Pablo dice que él fue fiel, o sea, él no fue rebelde a esa visión celestial. Ahora el autor de Hebreos nos dice que nosotros, los hermanos, los santos, somos llamados a participar de este llamamiento celestial. Entonces es muy importante que como iglesia conozcamos cuál es la visión celestial, cuál es el llamamiento al cual Dios nos ha llamado a participar. Cuando uno usa la palabra visión, es una palabra muy acuñada en nuestra generación. Entonces, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Entonces, muchos hermanos dicen, la visión de nuestra iglesia son las misiones, la visión de nuestra iglesia son las iglesias en la casa, la visión de nuestra iglesia es esto y esto. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Porque según nuestra visión, vamos a edificar desenfrenadamente o guardando la ley y siendo bienaventurados. Entonces, los hermanos han estado hablando, y gracias al Señor porque complementa bastante lo que hemos venido diciendo, del apóstol Pedro. Entonces vamos a hablar especialmente la visión que recibieron los apóstoles, a la cual Pablo y Pedro dicen que fueron fieles. Y vamos a ver un poco la visión de la supremacía y la plenitud de Jesucristo, que son palabras sumamente grandes. Yo pensaba que aunque me esforzara y Dios me concediera la gracia y la unción de su Espíritu para explicar esto de la mejor manera, el asunto es tan grande que seguramente solo vamos a tocar una parte, por la magnitud de la gloria del asunto. Es que nomás el nombre, hermano, la supremacía y la plenitud de Jesucristo. Es un asunto muy grande, hermanos. Pero vamos a tratar de tocar por lo menos el borde de las vestiduras de esta realidad. Entonces vamos a ir al libro de Mateo y vamos a ver un poco, bueno, la visión que recibió Pedro. Pero antes de ir a eso, vamos a la epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y vamos a darnos cuenta que la visión de Pedro, como la visión de Pablo, no eran asuntos como tal, como lo fueron en el tiempo de Moisés. Moisés se le mostró esto, se le mostró esto, se le mostró esto, pero la visión que estos hombres recibieron es mucho más gloriosa, los hombres del Nuevo Testamento, especialmente los apóstoles. Miren lo que dice Pedro 1:16, hablando de esta visión: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas
O sea que lo que Pablo o lo que Pedro iba a anunciar no era algo que ellos se habían inventado, no era una fábula que ellos habían creado, sino que la visión que ellos habían visto y la cual los había mantenido y la cual los había llevado a ser fieles aún hasta la muerte, era algo mayor. ¿Qué era esto mayor? Mira lo que dice Pedro. Sino como habiendo visto, visión. Pero ¿qué fue lo que vieron los apóstoles? Con nuestros propios ojos, su majestad. Ahora, ¿qué es esto, hermano? La visión del pueblo de Dios no es la edificación en las casas. La visión de la iglesia no es el evangelismo. La visión central de la iglesia es una persona. Jesucristo. Esa es la visión celestial. Que siendo celestial, se encarnó. Tanto que Juan dice, lo que hemos visto y oído, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Por eso les decía, la visión celestial, pero la visión celestial se centra en una persona, no en un ministerio, no en una iglesia, no en cosas que hace la iglesia. La iglesia se caracteriza cuando tiene visión celestial, porque su testimonio, como dice Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. Amén. Cuán bueno, hermano, llegar a un ambiente donde el ministerio de la palabra, donde las alabanzas, donde las oraciones se centran en la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo estos días pensando en esto y escuchando las alabanzas decía, oh, qué buen aroma escuchar y ver a Cristo en medio nuestro, hermanos. En las alabanzas, en las oraciones, en la palabra, una palabra centrada en Cristo. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso cuando decimos de la visión celestial, hay algo que es muy claro, ayer los hermanos lo estuvieron leyendo, Mateo 16. ¿Cuál es el centro o la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia? ¿Quién soy yo?, dice Jesús. ¿Qué dicen los hombres de mí? Esa revelación es la roca, o como dijo Pedro más adelante, la piedra principal. Mas el verso siguiente muestra una terrible realidad de nuestra generación. No solo la generación de los apóstoles y de los judíos, la piedra principal que desecharon los edificadores. ¿De cuántas cosas se habla hoy en día en el cristianismo, hermano? Y cuán poco nuestro mensaje es cristocéntrico. Aún nuestros cánticos, no nuestros cánticos, pero en general, ¿cuánto se canta de Jesucristo? Lo principal en un tiempo de apostasía es lo que desechan los hombres. Entonces, cuán bueno, como enseñaba nuestro hermano ayer, es conocer los asuntos que esenciales o la visión central. Vamos a leer el pasaje donde Pedro está citando, porque si usted lee ahí el verso 17 dice, pues cuando él recibió del Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, por eso les decía, la visión es una persona, es un que ellos vieron, que fue glorificado a los ojos de ellos. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces vamos a leer esa ocasión ahí en Mateo capítulo 17, donde Pedro tiene esta visión de la gloria del Hijo de Dios. Y vamos a ver algunos aspectos de la primera parte que sería la supremacía. Y después vamos a ver de la plenitud. Mira cómo lo dice Mateo 17, verso 1.
Ellos acaban de tener la revelación de Mateo 16 cuando ellos ven que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como Dios sabía que el corazón de sus discípulos necesitaba afirmar y confirmar ciertas verdades, ahora después de esa gran revelación que recibe Pedro del Padre, el Señor lleva a sus discípulos, especialmente a Pedro, a Jacobo y a Juan, al monte. Y ellos van a tener una visión que realmente lo que va a hacer es resaltar lo que ellos ya habían visto. Porque a veces nosotros precisamos ver y ser afirmados en aquellas verdades que hemos conocido. Y dice ahí Mateo 17, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Así como Moisés recibió en el monte la visión, ahora Jacobo, Juan y Pedro son conducidos al monte. Y esto es muy interesante, la figura del monte es la figura de lo celestial. Vamos a llegar al punto alto, al punto principal. Eso es muy importante, hermanos, a la esencia del asunto. Y cuando Jesús está en el monte con sus discípulos, ¿qué sucede? Dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Se acuerda que dice Pedro? No hemos anunciado como fábulas artificiales, sino que nosotros mismos vimos su gloria. O sea que Dios en su voluntad permitió que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo en carne, fuera glorificado para que ellos tuvieran una visión clara de quién era el que estaba delante de ellos. Y mira lo que sucede. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces mire la visión, Jesús se transfigura delante de sus apóstoles y la primera parte de la situación es que aparece Moisés y Elías. Y Pedro, como hablaba ayer nuestro hermano, que es muy adelantado, muy impulsivo, él se lanza y dice unas palabras, Señor, si tú quieres, es bueno que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Cualquiera que conozca el contexto judío y la tradición judía, sabía que para los judíos el personaje principal de la ley pues era Moisés, y el profeta entre los profetas era Elías. Esas eran las 2 figuras principales del judaísmo. Entonces de alguna manera Pedro quiere poner a Elías, a Moisés y a Jesús en las mismas enramadas. Y ahí comienza un poco lo que estamos hablando, supremacía. Porque cuando hablamos de supremacía, usted no puede poner a Jesús con los profetas. Ni siquiera puede poner a Jesús con Moisés. Es más, ni siquiera puede poner a Jesús con los ángeles. Porque dice Hebreos, este fue hecho mayor que los ángeles. Y su ministerio superior al de Moisés, superior al de Josué y superior al de los profetas. Es más, lo que hacía Moisés y los que hacían los profetas era anunciar el nacimiento de él. Explica más adelante Jesús. Pero mire esta escena, hermano. Está Jesús, está Moisés y Elías, que representa la antigüedad, pero también está Pedro, Juan y Jacobo, que representa el futuro. ¿Sí? Sobre ellos iba a caer el encargo. Por un lado están los ministros antiguos del antiguo pacto, y por el otro lado están los ministros del nuevo pacto. Pero mira lo que dice el Padre.
Y aquí es donde vamos a resaltar el asunto de supremacía, hermanos. Dice, mientras él aún hablaba, una voz del cielo los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan que Pedro ya le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque a veces de pronto nosotros podemos tener una visión de quién es Jesús, pero aún viendo quién es Jesús, todavía tenemos la osadía de decirle a Jesús qué hacer y qué no hacer, de opinar en la presencia de Él. Pedro lo hizo, ¿no? Mas no lo cayó el Hijo. Mira lo interesante y lo importante es, una voz se oyó desde el cielo, el Padre. ¿Qué va a decirle el Padre? Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y mira esta frase, a Él oíd. Todos sabemos que de los evangelios a Hechos y a las epístolas de Pedro, como nuestro hermano ayer hablaba, hubo una mudanza en Pedro. El Pedro de los evangelios ya no es el Pedro de Hechos, ni es el Pedro que escribe en las epístolas. Pero ¿qué mudó a Pedro? Nosotros podríamos decir que, bueno, fueron ciertas circunstancias, pero hermano, cuando una persona, como lo decía Proverbios, tiene una visión clara de quién es Jesús, del lugar que le ha dado el Padre a Jesús y de la autoridad que tiene la palabra de Jesús, esa persona ya no es la misma, hermanos. Cuando Dios nos calla, nos hace a un lado y nos muestra que el camino no somos nosotros, sino es el camino, es un y su palabra. Lo único que podemos hacernos cada uno de nosotros es que postrarnos, hermanos, postrarnos delante de quien, de a quien Dios ha escogido, al que hizo superior y más sublime que los cielos, al que es el principio y el último, al Verbo, al resplandor de la gloria de Dios. Entonces las Escrituras, hermanos, nos muestran que para que la iglesia no sea desenfrenada, tiene que tener una visión clara de la autoridad, del señorío y de la gloria de Cristo. Amén. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Era la reacción ante tal realidad. Cuando nosotros vemos a Cristo, su gloria, su autoridad, lo que el Padre ha dicho acerca de Él, deberíamos postrarnos y deberíamos tener temor. Qué gran responsabilidad, por ejemplo acá, nosotros hablando en nombre del Señor. Entonces de ahora en adelante, Pedro, Juan, Jacobo, entenderán que su gloria y su ministerio y su llamado es hacer conocer este nombre y hacer obedecer las palabras de aquel que Dios puso por el Señor y Cristo. Y esto es muy cierto, hermano. Nuestra gloria no será nuestro fruto. Nuestra gloria será que los hombres conozcan a Jesucristo y conociéndole le obedezcan en todo. Y conociéndole se postren delante de Él. Esa es nuestra visión y llamamiento, hermanos. Qué precioso, ¿no? Esa es la visión de la iglesia. No es la visión de las iglesias en la casa, hermano, sino la visión de Cristo y el señorío de Cristo, poniendo todas las cosas a sus pies. Ahora, yo quiero, porque cuando estaba meditando en el asunto, sentí que
en alguna manera cuando he compartido otras veces estos asuntos he tenido un punto de desequilibrio. Pero cuando uno ve la visión de Cristo de supremacía, hay un asunto, como les decía, que es compatible y que es necesario resaltarlo, y es también plenitud. Y vamos a resaltar eso ahora. Vamos a leer un pasaje ahí en Efesios capítulo 1, verso 19. Efesios 1, verso 19. Pablo en esta epístola, como los hermanos lo han dicho, es una epístola sumamente profunda, rica, hermano. Yo he leído libros y comentarios de solo el capítulo 1 y uno dice, wow, lo que Pablo habla acá es sumamente profundo. Mira lo que viene diciendo Pablo, dice en el 19, hablando de la resurrección por el Espíritu, dice: y la cual la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Ahí usted va a ¿qué? Supremacía. Cristo fue sentado, pero sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de la grandeza y de la supremacía de Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahora, acuérdese, hermano, primero que supremacía y ahora plenitud. Ese que fue puesto sobre todas las cosas, comienza Pablo a decir, ahora señorea sobre todas las cosas. Ahora es cabeza también de la iglesia. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero mira esta frase final: la plenitud de aquel. Mira esta frase: que lo llena, que todo lo llena en todo. Entonces ahí viene la palabra plenitud. Por un lado, Jesús ha sido engrandecido sobre todo, pero ahora mire el asunto, y por eso le digo que ahora este asunto nos va a traer equilibrio, porque una vez entendemos que Cristo ha sido engrandecido, tenemos una visión celestial. Pero cuando usted mira las Escrituras, ni Moisés ni los apóstoles quedaron en el monte. Ellos descendieron del monte. Asimismo, la visión de Cristo, de la gloria y de la majestad, no queda en el monte, sino que ella desciende como plenitud, la plenitud de aquel, para llenar ¿qué? Todo. Supremacía, pero también ¿qué? Plenitud, llenarlo todo. ¿Cómo así, hermano, que llenarlo todo? Yo tenía una dificultad en interpretar unos pasajes del Antiguo Testamento, unos pasajes de Ezequiel y del Salmo 1. El Salmo 1 dice así, dice, hablando del hombre justo, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo tenía una dificultad porque es muy fácil entender cuáles son las aguas, cuáles son los árboles, o el árbol que es Cristo, las aguas, la vida, el Espíritu. Y no tenían dificultad en entender que ese árbol diera su fruto a su tiempo. Pero siempre que estudiaba el pasaje, yo pensaba, ¿qué serán las hojas? ¿Qué serán las hojas? Y yo leía y lo evadía cuando a veces predicaba, porque no entendía qué eran las hojas. Pero en estos días, leyendo un libro del hermano J.C. Ryle, el hermano hablando de otro asunto, tocó el tema y fue como un chispazo de luz.
Y el hermano decía, hablando de otros asuntos, pero hablaba del árbol. El hermano decía que cuando las hojas de un árbol comienzan a secarse y a morir, comienza a mostrar que el árbol está sufriendo sequedad o muerte. Lo primero que se seca no es la raíz, no es el tronco, sino son las hojas. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Sígame bien la idea, hermano. Si nosotros creemos que Jesús es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, que debemos dar fruto. ¿Por qué Dios incluye las hojas? ¿Por qué, hermano? Porque Cristo es suficiente no solo para llenar unos asuntos, sino la vida de Cristo lo llena todo. Ahora, mira lo que decía el hermano J. Serrail en este asunto. Si el cristiano descuida los pequeños asuntos de su vida, él está mostrando que Jesús, que es la plenitud, no lo llena todo. Por ejemplo, si usted descuida su vida de oración y su vida de oración se seca, usted está mostrando que usted se ha desvinculado de aquel que lo es todo y lo llena todo. Entonces, la visión de la grandeza y la plenitud de Cristo que recibimos en el monte, debemos traerla y aplicarla a todas las cosas. Porque o si no es una visión errada. La visión sirve para trazar el camino por el cual debemos andar. Usted no vio que Pedro quedó en el monte. Pedro fue impactado en el monte, pero salió, bajó del monte y vivió una vida conforme a esa visión, donde Cristo lo debería llenar todo. Hermano, solo, mire el asunto, hermano. Y yo por eso les decía que esto nos trae equilibrio. Nomás mire el asunto en la epístola a los Efesios. Así yo dije, pudiéramos hacerlo con cualquier libro del Nuevo Testamento, con los evangelios, con Apocalipsis, pero solo vamos a hacer un pequeño ejercicio para que usted vea cómo la visión de la gloria y de la autoridad de Cristo, la plenitud de Cristo, se aplica a todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, abra la epístola a los Efesios, que ahí fue donde leímos, la tiene abierta. Efesios 2, desde el verso 1, vamos a los títulos que tiene Reina Valera ahí en su Biblia. Salvos por gracia. Entonces la visión de Cristo glorificado no llevó a los apóstoles a quedarse en la visión, sino que ellos bajaron del monte y fueron llamados a predicar el evangelio por gracia. Entonces eso es que Cristo y su plenitud en el evangelio. ¿Sí lo está entendiendo? Gloria al Señor, Él ha sido glorificado. Gloria al Señor, su palabra es la autoridad suprema. Ahora, ¿qué debemos hacer? Salir y predicar eso, hermano. Porque esa gloria, esa visión debe llevarnos a dar testimonio donde Dios nos ha puesto. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? La plenitud llenándolo. Porque, hermanos, la visión celestial no es pasiva. Fue el motor que sostuvo el ministerio de estos hombres, hermano. Era lo tremendo, ¿no? Efesios 2, desde el verso 11. Reconciliar por medio de la cruz. Ese evangelio que ellos iban a predicar era tan pleno que no solo era para judíos, era también para gentiles. Y por medio de la plenitud de Cristo, ¿qué? Reconciliar a los dos pueblos y hacerlo uno. Porque por eso era que el vaso de Israel no podía contener toda la gloria del Mesías. Porque la gloria del Mesías llenaría toda la tierra. ¿Sí lo está entendiendo, hermanos? Eso es fácil de creer. Ahora, Efesios 4.
la plenitud de Cristo en su cuerpo, en el Espíritu, llevando a todo este pueblo, no solo a anunciar las riquezas de la gloria de Cristo, sino llevando a ese pueblo a vivir y a ser solícito en la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, no somos personas que estamos predicando independientemente un Señor. Además de que la plenitud de Cristo nos lleva a predicarlo, nos lleva a buscarnos unos a los otros, a amarnos, a soportarnos y a buscar la unidad. ¿Sí? La gloria de Cristo como única cabeza nos lleva a ejercitarnos en ser un solo cuerpo. Cristo llenando la comunión. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Porque a veces muchos que hablan de visión, cuando bajan del monte, bajan a dividirse. Bajan a contender los unos a los otros. Bajan a fragmentar el cuerpo de Cristo. Y aún dicen que son de Cristo, dice 1 Corintios 3. La visión, hermano, de Cristo como cabeza nos lleva a buscar la unidad. Usted ve a Cristo llenándolo todo. O sea, Cristo no solo la visión, Cristo en la comunión, Cristo en la iglesia, Cristo en los ministerios. El mismo que descendió es el mismo que ascendió. Y a unos puso esto y a uno, ¿qué es eso? ¿Qué es el ministerio de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de los maestros y los evangelistas? Parte de la plenitud de Cristo, llenando a la iglesia para que la iglesia cumpla el ministerio de la obra. ¿Usted ve a Cristo en eso, hermanos? Es Cristo. Es la plenitud. Por eso les decía, la visión de la supremacía, pero también de la plenitud. Él llenándolo todo. Hasta ahí todos dirían amén. Pero mire que digamos, comenzamos con el árbol, el tronco, las ramas, el fruto, pero también en la epístola usted encuentra hojas, hermano. Por ejemplo, bueno, todavía esto es fruto, Efesios 4 desde el verso 17, no lo estamos leyendo, yo solo quiero que usted mire por encima porque daría tiempo para hablar cada aspecto de Cristo llenando esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis entre los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Creo que Reina Valera pone ahí un título, la nueva vida en Cristo, algo así, ¿cierto? Ahora, hermano, tenemos que hablar de Cristo, sí, pero si hablamos de Cristo que lo llena todo, tenemos que hablar que la vida de Cristo cambia a la persona. Y con el pasaje usted se va a dar cuenta que hay un énfasis de que la nueva vida en Cristo es un abandono del pecado. Usted lo puede leer, yo no tengo el tiempo, pero todos estos pasajes nos muestran que una vez Cristo y su autoridad a través de la palabra llega a la vida de una persona, la plenitud de la vida de Cristo en esa persona lo debe llevar a abandonar su antigua manera de vivir, sus viejos pecados, sus viejos vicios, aquellos frutos de la carne que eran tan evidentes en su vida, ahora por la autoridad y la gloria y la plenitud de Cristo, eso se debe dejar. ¿Cómo podríamos decir que subimos a la montaña a tener una visión de Cristo y bajamos a vivir la misma vida carnal que vivíamos antes? Eso es contradictorio, hermanos. Cristo llena la ley del Espíritu de vida, dice Pablo. ¿No es así? No es así la supremacía de Cristo, pero ahora Él en plenitud llenándonos y ayudándonos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. No solo la relación con nuestro viejo hombre, sino nuestra relación aún con el mundo. Efesios 5, verso 7.
No seáis pues partícipes con ellos. Hermano, ¿por qué habla tanto del pecado y por qué habla tanto del mundo? Porque es que si usted tiene la plenitud de Cristo, ¿cómo se va a saciar con las inmundicias del mundo? Si es que Cristo sacia nuestra alma, nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿por qué tenemos que ir al basurero del mundo a comer los desperdicios que Satanás le da a los perdidos? Si Moisés tenía que cubrir su rostro, porque era tanto la gloria que él veía en el monte que esa gloria bajaba con él. Imagínese Moisés con toda esa gloria bajando a ver el partido de Israel contra Canaán. Imagínese. Hombres que no son llenos de Cristo y suspiran y se alegran por las cosas de este mundo. No seáis partícipes de ellos, hermanos. Ahora muchos dirán amén hasta ahí, pero sigue, hermano. Y solo la epístola de Efesios 5, solo Efesios. Efesios 5, 22. La familia. Por eso les decía que muchos van a decir amén hasta ahí. Yo conocí a Cristo, el amor de Cristo, la autoridad de Cristo. Sí, hermana, ¿usted conoció eso? Ahora cuando baje el monte, ¿usted qué debe hacer? Mira lo que dice Pablo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Usted conoció la autoridad de Cristo. ¿Sí? Entonces cuando usted baje con la plenitud de Cristo, usted va, como dice el pasaje, va a buscar honrar a su esposo como a Cristo. Hermano, entonces ¿por qué hablan tanto de la familia, del matrimonio? Porque eso habla de aspectos que Cristo quiere llenar. No que Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Y eso que si usted entra a Corintios, hermano, capítulos completos, ¿qué haciendo Pablo? Dejando que la plenitud de Cristo llene a todos los aspectos. Yo decía, el asunto es tan escandaloso que Pedro más adelante entra al mismo lecho conyugal del matrimonio. ¿Sí lo han leído? Vuestro lecho sea sin mácula, sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué es eso, hermanos? La visión de Cristo, como les decía, la plenitud de Cristo llega a mi vida, llega a mi ser, transforma mi vida, transforma mi familia, transforma mi relación con mi esposa, la relación de ella conmigo. ¿No? Así dice la Escritura. Sí que les decía que esto no a muchos van a decir, ¿no? Vamos a dejar de esto como las hojas. Pero en el árbol bueno ni las hojas se caen. ¿Por qué hay tantos matrimonios cayéndose? Porque hemos traído poco de la gloria de Cristo, de la palabra de Cristo a los hogares, cuando la misma Escritura lo hace. Ustedes tienen que disculparme, pero yo no escribí la epístola a los Efesios, hermano. Yo no la escribí, hermano. Si no les gusta esa parte, pero yo no la escribí, hermano. Eso es parte de lo que Cristo quiere llenar. No solo para las mujeres, para los hombres también, mire. 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo. ¿Sí ve la visión? ¿Sí ve al Señor? El peligro, hermano, y esto es muy importante, es tratar estos asuntos sin vincularlos a aquel que lo llena todo. Pero cuando estamos centrados en Cristo, la plenitud de Cristo va a llegar al esposo, a la esposa. No solo eso, mire, sigue.
Efesios 6, verso 1. Hijos, a los hijos, hermano. La plenitud de Cristo también llega a los hijos. ¿Qué dice para los hijos? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Eso es autoridad, ¿cierto? ¿Y de dónde proviene toda autoridad? De Cristo. Es cuando enseñamos aún a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a respetar a sus padres. No es solo porque le estemos quitando un problema a usted de la cabeza como papá, sino que si ellos desde pequeños aprenden a estar bajo autoridad, va a ser una generación que no va a vivir en rebeldía ni en disolución. Pero si por ejemplo usted le dice a su hijo, siéntese al lado mío, y su hijo no es capaz de sentarse, y lo irrespeta a usted, y respeta a la iglesia, y respeta la reunión, y usted no puede controlar a ese muchacho, ¿cómo le va a hablar usted de la autoridad de Cristo? Si usted como padre no es autoridad. Miren lo tremendo, hermanos, para que Jesús está en el monte con los apóstoles, baja del monte, le dice levántese, baja, tienen una discusión acerca de Juan el Bautista, si era Elías, ¿conocen la historia? ¿Qué sucede apenas bajan? Se acerca un padre, Señor, sana a mi hijo que es un lunático. Mire el asunto, Jesús mismo sube a la gloria y baja de la gloria a tratar con un problema familiar, un hijo enloquecido, endemoniado. Jesús está en la gloria, pero Jesús tiene misericordia de las miserias de los hombres. Esa es la plenitud llenando lo que todo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Pero a veces solo lo dejamos allá, o a veces solo abajo. Pero la visión de la supremacía tiene que traer consigo plenitud. Recordaba el caso una vez hace muchos años en una reunión, el hermano predicando un tremendo mensaje y sus dos hijos como endemoniados. Y toda la iglesia desesperada porque el hermano hablando de la gloria de Cristo y los dos muchachos no se podían quedar quietos. Hay que traer la gloria y hay que descender del monte y hay que librar a los demonios. Pues le dijimos, hermanos, es muy sencillo. La Biblia dice, dejad venir los niños a mí, traiga a los niños. Pero la Biblia también dice, la vara aparta la necedad del muchacho. Sáquelo para el baño, bájele el pantalón, 2 varazos, vuélvalo a entrar. Si en la primera jornada no aprende, hay 42 jornadas después, vuélvalo a hacer. Y a la tercera jornada el muchacho era juicioso, leía versos en la reunión, oraba. La plenitud de Cristo llenándolo todo. Son una lectura, hermanos, así abierta de Efesios. Nosotros tenemos que tener una visión grande, gloriosa de Jesús, pero nuestra mayor gloria va a ser que Él llegue a todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Dice, vamos terminando por lo menos, Efesios 6, verso 5. Cuatro. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La disciplina tiene que ser con amor. Porque imagínense, el muchacho gritando desesperado y la mujer llena del Espíritu. Este muchacho me está enloqueciendo. Gritos, golpes, insultos. ¿Qué obediencia va a producir eso, hermano? Eso no produce obediencia, eso produce ira.
Usted no tiene que desesperarse, hermana, ni hermano. A la primera, usted lo mira, le habla. Si no lo obedece, le dice, lo mira, lo saca, lo sienta en la cama, abre la Biblia, le explica por qué lo va a corregir, lo voltea ahí. Después de que llore, le vuelve a explicar y oran juntos. Disciplina en amor. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu, llenos de Cristo. Y tener cuidado también. Esa medida que la da, hermano, Cristo. Pero no hay que dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Simplemente toca ligarlo todo, amén. Vamos terminando, dice, siervos, ahí en el 5, hasta en el trabajo, hermano. Usted ya no puede trabajar de la misma manera, hermano. Si usted ha visto a Cristo, ya usted no tiene aspectos de su vida secular. Aún lo secular es glorioso. Tanto que Pablo dice, sea que esto, hasta que comáis, hacedlo para la gloria de Dios. Hermano, usted no tiene que llegar a ser un predicador para disfrutar de la plenitud y de la sujeción a Cristo, donde Dios lo ha puesto a trabajar, hermano. Si usted es un buen trabajador, si usted respeta a sus jefes, si usted cumple los horarios, si usted es honesto, eso es Cristo en usted como siervo. Y también como amo, porque no solo le habla a los siervos, también ¿qué? A los amos, dice en el 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Entonces, ¿qué es esto, hermano? La visión de la gloria del Señor, llenándolo todo. El Señor nos da una visión equilibrada. Terminamos leyendo un pasaje, hermanos. Isaías 6. Isaías 6. Un pasaje que los hermanos usan mucho hablando de visión celestial. El hermano Austin Esparza escribió un libro, hermanos. Es muy bueno. Si usted tiene la oportunidad, léalo, hermano. Enfatizando en estos pasajes. Y mire la visión que tiene Isaías en el tiempo del rey Usías. Dice, Isaías 6, verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa es la primera parte. La grandeza, la supremacía de aquel que está en el trono. Pero no solo queda ahí, mira lo que dice el pasaje. Y sus faldas, que son una figura de las vestiduras del rey que está sentado en el trono. ¿Qué hacen sus faldas? Y sus faldas llenaban, ¿qué? El templo. Por eso yo les decía, hermanos, aunque a veces pareciera molesto, vamos a poner cuidado de los niños. Porque es que Jesús no solo está aquí en el púlpito, en la predicación, no solo está en las primeras sillas, todo, hermanos, nuestra comunión, cuando comemos, cuando salimos, lo que hablamos, las faldas del rey lo llenan todo. No hay un asunto que no sea de valor, hermano. Cuando todos los centramos en Cristo, todo es precioso. Amén. Mira cómo cantan los querubines. Ahí en el 3, y el uno daba a otro voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y él hubiera podido decir, ellos hubieran podido decir, Israel está lleno de la gloria de Jehová. No, hermano, no. Porque Jesús no solo es el supremo, sino es aquel que lo llena todo. Toda la tierra. Hermano, mire a su alrededor. Todo fue creado para Él. Ese árbol, esa fruta habla algo de la gloria de Él. Algo de su poder, algo de su deidad. Todo, hermano, todo fue creado para Él.
toda la tierra está llena de su gloria. Finalizo, hermano. Estos días han sido preciosos porque hemos tenido como si el Señor nos estuviera subiendo al monte y nos estuviera dando una vez más una visión más clara, más nítida de Cristo y de su autoridad, de su supremacía. Pero ahora que vamos a bajar del monte, ahora que usted vuelve a su ciudad, ahora que usted vuelve a su país, sea la circunstancia suya, familiar, de la nación, de la iglesia local, ahora usted debe buscar es que Jesús llene todo. Amén. Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias al Señor. Oh Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Como cantábamos, Padre, gracias por habernos revelado a tu Hijo, Señor. Gracias por habernos dado lo que más tú amabas, Señor. Gracias porque en Cristo estamos completos, Señor. Porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Ahora, Señor, concédenos amarle y como les decías a tus mismos apóstoles, a Él oír, Señor, concédenos oír a Cristo, Padre, de tal manera que Cristo llene todas las cosas, Señor, de tal manera que Él sea el todo en todos, Señor, de tal manera que su luz llegue a los asuntos más profundos de nuestra vida, Señor. Oh Señor, guárdanos y ayúdanos para que algún día podamos decir como el apóstol Pablo, Señor, que no fue rebelde a la visión celestial. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a la visión que tú nos has dado de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a caminar y a andar conforme, Señor, a ese supremo llamamiento, Padre. Lo pedimos, Señor, rogando tu gracia en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.